De acuerdo, antes que comience el video y antes de que veas todo lo que es el contenido, quiero pedirte dos cosas que me parecen muy importantes. La primera es, por favor, si te gusta el contenido que subo, suscríbete, se me ayudaría muchísimo. Y que le des like también, que en realidad hoy por hoy que le des like no sirve de nada, pero me inspira a seguir subiendo videos. Ahora sí que sí, dentro video. Como habrán notado las últimas semanas, ¿no? Mis últimos videos han sido como un poco más relajados, sin tirar tanto odio o hate hacia ciertas cosas. Claro que eh, esto, esto va a ser temporal, ¿vale? Tengo muchos videos pensando en hacer muchas críticas hacia varias obras. Lo que pasa es que últimamente el orden que tengo los videos simplemente se han juntado en los que hablo cosas buenas. Pero probablemente este y la próxima semana sí sean hablando de de cosas buenas o por lo menos que a me gustan y me parecen interesantes. Quitando un poco esto de lado, el video de hoy va a ser un poco eso, ¿no? De cosas que a mí me gustan. Y más específicamente voy a hablar sobre una tipificación en los protagonistas que se ha vuelto muy popular últimamente y que me parece que puede ser inclusive más acertado hacerlo que el típico protagonista tipo Natsugoku o bueno, de ese estilo, ¿no? Natsugoku o Naruto. ¿De qué les estoy hablando? Estoy hablando particularmente del tipo de protagonista el cual tiene como problemas con su confianza. Y voy a hablar de tres específicamente para ejemplificar un poco de lo que hablo y ya luego les daré mi conclusión sobre estos tres. El primero será Nagisa de Assassination Classroom, el segundo vendrá siendo Deku de Boku no Hero y el tercero de un anime que si bien termina la próxima semana, creo que ya viene siendo momento de que hable un poco de él y de su anime. Y viene siendo Takemichi de Tokyo Revengers. Vale, así que recuerden darle mucho amor y ahora sí, dentro vídeo. さようなら、コロ先生。Nagisa Shoto de Assassination Classroom. A mi parecer, Nagisa es un muy buen protagonista, no solamente por lo que mencioné anteriormente, que me gusta mucho el estilo de protagonista que es un protagonista que en un primer momento tiene problemas con su confianza, se podría decir inclusive con un complejo de inferioridad, el cual piensa que, bueno, en el primer capítulo, él piensa que morir para asesinar a Koro Sensei será la manera de él ayudar a su familia, ya porque luego se nos cuenta que él para su madre es como un error porque debió haber sido una niña y ni siquiera sirve para el colegio. Entonces es un poco muy, sí, yo sé que dije un poco muy, es bastante interesante el hecho de que se nos muestre toda esta perspectiva desde un protagonista que para la época en la que salió Assassination Classroom no era tan común y, y eso ya luego el trabajo que él tiene durante la obra es brutal, impresionante, el hecho de que sea un líder sin quererlo es algo que a mí me gusta mucho. Y volviendo al tema del complejo de inferioridad que puede llegar a tener, si bien no es llorón como lo pueden ser Deku o Takemichi, sí se nota mucho la falta de confianza que se tiene cuando, por ejemplo, habla con Kuro Sensei o cuando habla con su padre, que no está muy seguro de si comentarle a su madre lo que está sucediendo o no, porque sabe que que para ella no valdrá la pena. En general, Nice Assassination Classroom me gusta mucho y, y eso. No, ahora vamos al siguiente. Vamos con uno de los dos llorones que habrán en este video. 言って欲しかった言葉は、君はヒーローになれる。Para los seguidores de mi canal, creo que no es novedad que a mí me gusta mucho Deku. Claro, los primeros capítulos de Deku resulta un poco irritante porque es en el primer capítulo del anime donde se nos va mostrando todos los llantos de Deku. Cuando, para mí, cuando yo empecé a leer el manga desde cero, me di cuenta que Horikoshi lo hace muy bien al estructurarnos por, por cada capítulo como para que no se nos haga pesado el llanto, cosa que One Pictures no logra hacer muy bien porque
Es como dije, ¿no? En el primer capítulo se nos va mostrando una faceta de Deku demasiado llorona y que por eso entiendo que mucha gente no les guste. Pero a mí, después de eso, Deku me ha parecido un gran protagonista. Ha logrado mover la historia de manera decente en en los primeros capítulos, o sea, la primera y segunda temporada. Hace lo justo, no se le presta demasiada atención. Y una cosa muy interesante de Deku es que la falta de controlar su quirk tiene que recurrir a otras cosas, o sea, tiene que utilizar un ingenio. Y es muy interesante ver cómo a pesar de que luce el ingenio, cómo a pesar de que logra, por ejemplo, en la carrera esta del festival deportivo, cómo a pesar de que logra llegar de primero, se sigue sintiendo como eso, como inferior a los demás. Y aunque logra luchar contra Todoroki y en una pelea real, quién sabe, inclusive pudo haberle ganado, pues aún así él siente lástima por sí mismo y siente que no ha hecho lo que debería haber hecho. Ya luego, posteriormente, lo que pasa en el manga es algo mucho más interesante que cambia mucho su perspectiva, precisamente cuando habla con los con los antecesores, perdón. Pero, pero eso ya es otro tema. A lo que voy es que Deku, lo interesante de mi parecer de Deku es que a pesar de que hace grandes cosas, de que salva mucha gente, el que sigue teniendo ese complejo de inferioridad tan arraigado hace mucho más interesante la psiquis del personaje. En cuanto siempre se queda arraigado ese sentimiento, porque, porque es algo muy realista. O sea, a una persona con complejo de inferioridad, por más que haga cosas buenas o cosas bastante tochas, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, no se les va a quitar ese sentimiento, porque, bueno, de ahí viene el sentimiento de inferioridad, ¿no? Viene de no saber, de no reconocer lo bueno que eres. この先も昔もずっとずっと愛してる。 Y ahora vamos con Takemichi. Takemichi, dentro de lo que se muestra en el anime, va por otro sentido. Quiero utilizar esos tres ejemplos precisamente porque son ejemplos de los caminos que puede tomar un autor precisamente para desarrollar estos protagonistas inferiores, entre comillas, ¿no? Porque refiriéndome inferiores a lo del complejo de inferioridad. Y Takemichi en este caso sí que es inferior a los demás en cuanto a fuerza, porque pues el hombre es muy débil. Pero ¿qué pasa con Takemichi? ¿Qué lo hace interesante? Que él, dos cosas. Una cosa es que él va completamente full fe. O sea, él no, cuando le dicen, bueno, tenés que hacer esto, él va, no sabe cómo, pero se las va ingeniando pues, en el camino. Eso es una cosa muy interesante. Y otro es que él logra mover a los demás, como se nos mostró hace uno o dos capítulos, él logra mover a los demás en la pelea contra Valhalla sin necesidad de ser fuerte, sino simplemente a punta de su voluntad y a punta de lo que él demuestra, de que precisamente al ser débil y al tener tanto coraje y tanto valor como para enfrentarse a gente que lo superaría por mucho, mueve a las personas. Eso es una cosa muy interesante de él y a diferencia, por ejemplo, de Nagisa, los dos sí actúan como líderes, pero Nagisa actúa como líder por su propia fuerza, porque él demuestra que sí se pueden hacer las cosas por sí mismos. Porque claro, Nagisa es un prodigio en lo que se refiere a asesinatos y todo eso y todo lo demás. En cambio, Takemichi no. Takemichi precisamente demuestra que aunque las cosas se vean mal y por más que no podamos ganar, tenemos que seguir luchando precisamente para ayudar a aquellas personas que queremos. En el caso de la pelea contra Valhalla era precisamente evitar que Mikey matase a Kazutora. Y bueno, por lo que me han comentado, él sigue por esa línea, entonces ya cuando lea el manga precisamente les hablaré un poco más de eso. En conclusión, y como para cerrar un poco este video, este tipo de protagonistas, como dije al inicio, me gustan mucho y precisamente estos tres protagonistas ejemplifican un poco las rutas de acción que puede tomar un autor para desarrollarlos. En el caso de Deku, precisamente dejarle ese complejo de inferioridad siempre muy marcado para que lo pueda, para que el lector diga, "Oh, joder, o sea, a Deku todavía le cuesta
En el caso de Nagisa, precisamente, aunque sea un prodigio, darle un complejo de inferioridad por el entorno en el que se desarrolla. Y obviamente en este caso no solamente es él, sino que son casi todos los de su clase menos Karma. Entonces, bueno, ya el caso de Takemichi, ¿no? Que lo acabo de mencionar literalmente, el mover las masas solamente por tu valor y por tu ejemplo, no en el sentido de ser más fuerte, sino en el sentido de moverte aunque tengas miedo. Son maneras muy interesantes de plantear este tipo de protagonistas. Y los tres funcionan muy bien porque hacen empatizar mucho con el lector, porque si bien adoramos protagonistas como Goku, pues a veces resulta muy cansado y resulta muy... Pues si no resulta creíble el hecho de que haya protagonistas que aunque la hayan cagado, siempre digan, sí, yo confío que la próxima podemos hacerlo, ¿no? O sea, protagonistas como Natsu completamente vacíos y cuya única motivación es hacer las cosas por mis amigos, pues ya en la época actual no pegan mucho. Entonces, bueno, nada, eso era lo que quería decir y como saben, o sea, el próximo video probablemente sea hablando de algo un poco más objetivo, o sea, no yendo ni para un lado de, oye, esto me gusta mucho, ni por el lado de que hateo esto completamente. Así que nada, de verdad que perdón por haberme tardado con ese video, pero la semana pasada estuve muy ocupado con lo que era cosas de la universidad y bueno, la verdad, muchísimas gracias por ver y recuerden darle like, comentar y compartir.